Un grato saludo. Hoy vamos a hablar sobre la electroforesis. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académica Profesional de Medicina. Autores o integrantes del trabajo son Agurto Navarro, Joana Yamile, Chuquihuanga Córdoba Lisbeth, mi persona, Gutiérrez Ayala Jim Roger, Nizama Periche Kevin David, Peña Humbo Angie Pierina. El docente encargado es Ikanaki Ordinola Juan Damián, de la asignatura de Bioquímica en área práctica. En la introducción, como sabemos, el proceso de electroforesis es un método de separación de mezclas de moléculas biológicas. Podemos decir que cuando una mezcla de moléculas ionizadas y con carga neta son colocadas en un campo eléctrico, estas experimentan una fuerza de atracción hacia el polo que posee carga opuesta, obviamente. Nuestro trabajo tiene como objetivo principal brindar información acerca del proceso de electroforesis y como objetivos secundarios es generar un texto que servirá para nuestro desarrollo profesional en la salud, que de gran manera se relaciona, ¿no? Para la elaboración de este seminario hemos dividido la información en subtítulos resaltando lo más importante en cada uno de ellos. Hemos empleado el perfil de un investigador, ya que recaudamos la información de distintas fuentes, dando el acreditaje respectivo a los autores de esta información, ¿no? Para hablar de la electroforesis, necesitamos definirla. Entonces, ¿qué es la electroforesis? Es una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico a través de una matriz porosa, la cual finalmente la separa por tamaños moleculares y carga eléctrica, dependiendo de la técnica que se use, ¿no? Aquí también podemos encontrar la electroforesis capilar, que es una técnica de separación que se ha desarrollado gracias a los avances de la cromatografía líquida de alta eficacia junto a los procedimientos más tradicionales de la electroforesis, ¿no? Esta técnica también nos permite separar bastante bien las bimoléculas, donde la cromatografía líquida se muestra menos eficaz y compuestos de pequeñas masas molecular difíciles de estudiar por los procedimientos clásicos de electromigración en soporte, ¿no? Continuamos. Métodos de electroforéticos. Los métodos electroforéticos son de alta sensibilidad, eficacia, poder resolutivo y de versatilidad. Aquí encontramos los métodos de separación que son proteínas, ácidos nucleicos y otras biomoléculas. Esto permite determinar el peso molecular de una proteína, es decir, en el método de separación de proteínas, el punto isotélico, distinguir también moléculas por su carga neta y su forma, ¿no? Bien, en los tipos de electroforesis encontramos la electroforesis de frente móvil, es aquella en la cual las partículas se mueven de forma libre y en el medio en el que se encuentran dispersas. Las sustancias al separarse introducen un tubo en forma de U, disueltas en un tampo de pH y su fuerza iónica adecuada, ¿no? Se colocan los electrodos en un centro del brazo del dispositivo, entre los que se crea un campo eléctrico, provocando que las moléculas de la muestra, por ejemplo, pueden ser las proteínas, emigren
hacia los electrodos de polaridad opuesta, ¿no? También tenemos la electroforesis zonal, que es la disolución a tratar se aplica como una mancha o una banda y las partículas migran a través de un disolvente, utilizando además un medio soporte inerte homogéneo tal como el papel o ciertos tipos de geles, ¿no? En esta técnica es utilizada para analizar mezclas, para determinar la pureza de una muestra, para detectar cambios de movilidad o conformación de sustancias, ¿no? En la electroforesis continua encontramos que la muestra se aplica también en una zona, pero se suministra continuamente a lo largo del proceso, ¿no? En la velocidad de migración en un sistema electroforético encontramos lo que es inversamente proporcional a la viscosidad del medio, ¿no? Proporción a la fuerza aplicada al campo, inversamente proporcional a la carga neta, al coeficiente de fricción, proporcional a la carga neta de la molécula y inversamente proporcional al tamaño de la molécula. Entonces, tenemos que también tener en cuenta los parámetros que influyen en la movilidad de la electroforética. En los parámetros externos encontramos el campo eléctrico, la temperatura. En los parámetros relacionados con el soluto encontramos la carga y la forma y el tamaño de los iones. En los parámetros relacionados con el soluto encontramos la fuerza iónica, naturaleza de los iones componente, el pH y la viscosidad. Los factores que afectan la electroforesis es que el resultado de una electroforesis depende de numerosos factores y es necesario conocerlos para lograr la máxima resolución de esto, ¿no? Aquí encontramos el campo eléctrico, que es un gradiente potencial que posibilita que haya electroforesis y a su vez depende de diferentes parámetros. Como ya hablamos, la diferencia del potencial es un parámetro que se mide en voltios y es lo que define el campo eléctrico. Cuando mayor sea, mayor será la velocidad de migración, ¿ya? Otro parámetro será la intensidad. Este se mide en amperios y cuantifica el flujo de carga eléctrica. Está relacionada con la diferencia potencial por la ley de Ohm. El parámetro de resistencia. El parámetro de resistencia se mide en ohmios y cuanto mayor sea la resistencia del soporte, menor será la movilidad electroforética, ¿no? Y en la temperatura, este es por el efecto del Joule. El paso de una corriente eléctrica produce el calor y este será tanto mayor cuando mayor sea la diferencia de potencial y la resistencia del sistema. El tema de temperatura debe controlarse, ya que puede afectar la muestra o el soporte o incluso el equipo, ¿no? En la muestra encontramos que la muestra es la movilidad electroforética de una molécula. Es tanto mayor cuando mayor sea su carga y disminuye según aumenta su tamaño, ya que mayor es la fricción de esta con el medio y menor es su carga por unidad de superficie. Por esta razón es que las moléculas globulares se mueven con mayor facilidad
que las elongadas, ¿no? Debido a que la esfera presenta la mínima superficie a igual de volumen. El tapón durante una electroforesis. Se produce una electroforesis del agua por acción del campo eléctrico, lo cual genera protones en la proximidad del ánodo e iones hidroxilo en el cátodo. El tampón es, por esta razón, esencial durante la electroforesis para evitar que el ánodo acidifique. El cátodo se hace más básico, pero no debe afectar las moléculas a separar. La fuerza iónica condiciona la movilidad de la electroforética de las sustancias a separar, ya que influye en su esfera la solventación y la conductividad de todo este sistema. No. El equipo de electroforesis. Encontramos sus componentes, que son la fuente de alimentación, como podemos ver, dos electrodos, el cátodo más positivo y el ánodo negativo, que viene a ser el menos, ¿no? La cubeta, el tampón de electroforesis, que es este, y el soporte electroforético, que es el gel en sí, ¿no? Bien. Continuamos. Para concluir, nosotros hemos tomado algunas conclusiones de todo el tema. Concluimos que la electroforesis es una técnica que se utiliza de forma generalizada, en la que fundamentalmente se aplica una corriente eléctrica a moléculas biológicas, ya sean de ADN, proteínas o ARN, y se separan en función de si son más grandes o más pequeñas. A lo largo de los años, la electroforesis ha sido útil para vincular protones de ADN humano, caracterizar los patrones de adenina, citoxina, tiamina y guanina del ADN, estudiar el tamaño y variación de las proteínas y ADN mutado y múltiples usos tanto en la medicina práctica como en de la investigación, siendo así como un proceso de vital importancia para el desarrollo de tratamientos médicos. También se utiliza una gran variedad de aplicaciones como la medicina forense para determinar la identidad de las personas que pueden haber participado en un delito mediante la vinculación de su patrón de ADN, su patrón de electroforesis, a uno que esté en una base de datos, ¿no? Bueno, estas son las referencias bibliográficas a las que se ha acudido para poder llegar a este tema, ¿no? Gracias.